En Summa Herética no nos hacemos responsables por los comentarios emitidos por los invitados. Estos tienen libertad de expresar su punto de vista sin que los anfitriones del podcast tengan necesariamente que estar de acuerdo con ellos. Hola amigos, hola amigas, bienvenidos a Summa Herética, un podcast para las que piensan por su cuenta. Si algo nos gusta a los cristianos, es vaticinar el fin del mundo. Y al socaire del evento, dividir a la gente entre los ovejas y los cabritos, en los que van a superar el trámite y entre los que van a sucumbir en un game over. Porque el fin del mundo, para muchos cristianos, es un elemento esencial de su discurso religioso, con armagedones, milenios, plagas, sellos, trompetas y demás parafernalia escatológica. Augusto Monterroso, el célebre escritor, atención, guatemalteco como nuestro querido Urri, como mi querido hermano mayor, mi gemelo divino, era un genio telegráfico de la paradoja. Nos propone un microrrelato que deja en suspenso el dramático y apocalíptico desenlace. Atención, voy a leer todo el cuento. Voy a leer el cuento entero. ¿Qué dice así? Contar la historia del día en que el fin del mundo se suspendió por mal tiempo. Repito. Contar la historia del día en que el fin del mundo se suspendió por mal tiempo. Fin de la cita. En realidad no es un cuento completo. Es una especie de propuesta de cuento, de relato. Una idea que sugiere una historia posible, dejando que cada uno de nosotros imagine o desarrolle la conclusión por su cuenta. Aquí pensamos por nuestra cuenta, recordad. Es lo que los anglosajones llaman un cliffhanger, o sea, quedarse colgado en el borde del abismo. Dejar algo ahí, que se cae, que no se cae. En otras palabras, interrumpir el relato para que la audiencia proponga una resolución, un desenlace. El relato aparece en La palabra mágica, un libro de 1983, una colección de textos muy breves, aforismos, reflexiones y juegos literarios. Por cierto, Augusto Monterroso es el autor del mítico microrrelato, que todos habéis oído, y que podemos decir de memoria, a ver cuántos relatos podéis decir de memoria como este. Y cuando se despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Seguro que lo habéis oído. No me neguéis que este tipo de microrrelatos tan cortitos, pero tan especiales, encierran una sutil ironía. Y en este caso, el fin del mundo, un evento absoluto, inexorable, desastroso, total, definitivo, se ve postergado por algo tan banal, tan insustancial como el mal tiempo. Sin contar la historia completa, solo con una sugerencia, Monterroso nos emplaza con algunas preguntas. ¿Quién ha decidido suspender el fin del mundo? ¿Qué hacemos mientras viene el otro aviso de fin del mundo? Pero lo más importante y lo más reseñable es que el autor se burla de los discursos catastrofistas y apocalípticos y sobre todo nos invita a escribir el resto de la historia. Pero ahora la propuesta es la siguiente. ¿Y si comenzáramos a vivir como si el mundo no fuera a acabarse nunca? ¿Y si nos preocupamos por hacer de este mundo que nos rodea un sitio mejor para vivir, más sostenible, más humano, más justo? ¡Empezamos! Querido hermano, hoy empezamos con un homenaje al... Hay 3 guatemaltecos universales que todos conocéis. Son Augusto Monterroso, Miguel Ángel Asturias
y Bilber Urrutia. Son los 3 grandes guatemaltecos que ha dado este gran país, grande en categoría, pequeño en tamaño, ha dado a la humanidad. Yo me decido salir del podio ese que no me lo merezco y No te da medalla de bronce, tampoco. No, me conformo con estar en el, bueno, por ahí, pero yo metería a Ricardo Arjona ahí y también a Luis Bonán, el creador de Duolingo, que es guatemalteco. Ah, correcto. Sí, yo soy un gran duolinguista. El que permitió el acceso a aprender idiomas gratis a todo el mundo. Entonces creo que esa es una gran obra para la humanidad. Sí. Oye, yo ya no tengo de pago, ¿eh? Sí, yo también, pero el que no tiene dinero puede aprender gratis. Tiene que comerse algunos anuncios, pero no pasa nada. Hombre, yo supongo que Duolingo está hecho para los latinoamericanos que quieren emigrar a Estados Unidos. Tiene toda la pinta, ¿no? Con eso empezó, sí, con esa idea. Sí. A mí, yo ya he completado todo el inglés, estoy repasando y ahora estoy buscando otra aplicación que me ayude a seguir en el camino, ¿no? Pero bueno, Ricardo Arjona era un gran músico cantante que ya en su momento me afeasteis la conducta porque yo no lo conocía. Es todavía sí, de hecho sigue llenando estadios. Sigue llenando y Ricardo está presentando su último álbum ahora que se llama Flaco. Está muy, muy bueno, sí. Pero el relato que contaste hoy, excelente. Pensé cuando leíste la propuesta que hizo Monterroso de ¿por qué no hacer de nuestro mundo algo mejor? Pensé en todo el dinero que se está gastando para crear vida en Marte, cuando podemos mejorar nuestro planeta acá. Pero Claro. Pero claro, el relato apocalíptico, ¿tú sabes lo que ha dado de sí para dar miedo a la gente? La catástrofe, el Armagedón, el fin del mundo, la persecución, el error. Y a veces esas ideas tan tremendas paralizan a la gente. O sea, ¿para qué vamos a perseguir un mejor planeta, a cuidar el medio ambiente, si total esto se va a acabar pasado mañana? Incluso yo he escuchado a gente decir, ¿para qué voy a estudiar una carrera si el mundo se acaba el jueves? ¿Para qué me voy a casar? ¿Para qué voy a tener hijos? ¿Para qué voy a luchar por mis sueños? Porque esto ya, sí, está ahí a la vuelta de la esquina. Y yo estoy convencido de que la mayoría, por no decir todas las ideas apocalípticas que maneja la cristiandad, están equivocadas, son absurdas, son ridículas. Solo dan miedo, te elevan el cortisol a tope. Lo interesante es que después de un discurso de 50 minutos donde te pintaron un panorama catastrófico, te dicen, pero no tengas miedo. No sé, ya me he cagado encima, o sea, hemos llegado tarde, ya me he cagado encima con todo. Sí, pero bueno, hoy no vamos a hablar de miedo, hoy vamos a hablar de cosas buenas. ¿Te parece que introduzcamos a la Lux Hereticorum de hoy? Vale, adelante. Perfecto. Bueno, hoy no vamos a leer la pequeña biografía de la invitada porque ella ya estuvo voy a citar de una vez para que vayan, y de hecho, si no han visto este episodio, véanlo, segunda temporada, episodio número 1, estuvo con nosotros Sara Hernández. Bienvenida, es un enorme placer y alegría tenerte acá. Aplausos. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. La verdad que muy bien y muy contenta de estar nuevamente con vosotros. Nosotros Además, también. Hay que decir que hoy estamos estrenando un nuevo recurso para grabar y hacer el programa, tanto para el podcast como para YouTube. Y estamos haciendo los experimentos con Sara, con Sarita. La tenemos aquí. Así es que ya nos tendrás que disculpar por si algo no sale demasiado bien. Sí, y a la audiencia también porque esto se edita dentro del mismo programa al finalizar la reunión, y la verdad que solo tiene en inglés. Yo no me manejo mucho con el inglés y vamos a ver, no conozco mucho la plataforma, a ver qué nos sale. Así que disculpa, Sari, desde ya si algo no sale bien. Bueno, Uri, estás dejando mal a Duolingo. Al señor Duolingo ahora mismo lo has dejado bastante mal. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver Duolingo con inglés? No has dicho que estás usando Duolingo. Sí, bueno. Sí. Pero yo estoy en otros idiomas. Estoy en inglés también, vale. Pero llevo varios a
a la vez. Va. Claro. Sari, quizás yo ya dije, tú ya esta es tu segunda intervención en este podcast. La primera fue en la temporada 2, episodio número 1, donde hablaste de la socialización diferenciada, si no me equivoco. Y hoy vamos a continuar como en esa temática. Así que los que la vean por primera vez, vayan para allá, ya la presentamos y allá ella introduce esta temática para que no estén en las nubes de lo que vamos a hablar hoy, no estén perdidos, como decimos en Guatemala. Vayan a ver temporada número 2, episodio número 1, y luego se vienen para acá a continuar. Bien, Alfred, te dejo la palabra. Bueno, Sarita como la llamamos, bueno, Sara es una mujer polifacética. No solo por las materias que ella trata, por lo que ella lleva profesionalmente, su campo de estudios, sino porque le llamamos Sari, Sara, Sarita. Ujú. Y yo, como soy su marido, pues le llamo de otras maneras que aquí no vamos a reproducir, obviamente, porque lo que se dice en casa queda en casa. No queremos ¿Verdad, saber los Gordi? secretos de pareja, claro. Bueno, Gordi. Pero yo creo que todos los matrimonios del mundo se dicen Gordi. Yo apostaría. Y en ¿vale? Argentina es muy común, ¿eh? Yo he escuchado gorda, gordo. De argentino Sí. lo escucho más, sobre todo de los de habla hispana. Sí, pero en el caso de Sara no es aplicable porque no está para nada gorda, pero bueno. Bueno, Bueno, pero es que no se usa porque seas gorda, sino como un término cariñoso, no tiene que ver con la fisonomía, digamos, ni con Hombre, el tamaño de la yo persona. lo voy a decir una vez. Una vez, delante del gimnasio que yo voy, una señora llamaba a su hija era rubia, rubísima, pero rubísima, nórdica, blanquita. Y su mamá, que era argentina, dice, pero che, negra, ¿qué haces? Digo, señora negra, ¿ha visto usted a la niña? Pero si es transparente. Pero bueno, ahí comprendí perfectamente que cuando un argentino te dice gordo, flaco, negro, no se refiere a tu aspecto. Sí. En el mío sí, si a mí me llaman Gordi, están acertando plenamente, ¿vale? En la descripción del sujeto, pero en el caso de Sara no. Bueno, Sara nos habló y va a seguir hablándonos hoy de feminismo y cristianismo. Y la primera pregunta es evidente. En la ola de conservadurismo y ultraderechismo que está arrasando en el mundo, para este programa con gran preocupación, cuando bajo el pretexto de volver a la pureza evangélica nos hacemos cada vez, no sé cómo se dice en Latinoamérica, que se dice facha, es una palabra muy despectiva. ¿Cómo es posible que tú hables ahora de cristianismo y feminismo como dos categorías no incompatibles? Es más, perfectamente conciliables. Para muchos de estos cristianos de ultrafundamentalistas, de ultraderecha, el feminismo hay que huir de él como si fuera el mismísimo demonio. Y tú dices que son sustancias perfectamente conciliables. ¿Cómo es esto posible? Para, digamos, conciliar estas dos ideas, digamos, feminismo y cristianismo, lo esencial es empezar por tener bien entendido lo que es el feminismo. El principal problema que tenemos en la sociedad hoy en día es que dentro del ámbito cristiano generalmente falta información sobre esta materia y entonces la gente se genera una idea preconcebida, llena de estereotipos acerca de lo que es el feminismo, por lo que he escuchado en algún vídeo, por lo que ha visto en internet, por lo que le han comentado y no por conocimiento propio, digamos, ¿no? La gente no se molesta en investigar y con ir al diccionario, a la RAE, ya leyendo lo que es, digamos, la definición en sí de feminismo, que es el principio de igualdad entre hombres y mujeres, que lo podemos buscar tranquilamente, entonces ya nos queda claro qué es el feminismo. Y es muy difícil que una persona sensata, digamos, que esté con sentido común, quiera ir en contra de este principio, sobre todo si es una persona cristiana.
Entonces, digamos que no, el cristianismo no tiene por qué ir en contra de este principio cuando, como mencionamos en el programa anterior, el principio de igualdad es parte del modelo esencial, digamos, primigenio de cuando Dios creó al ser humano, pues ese principio era parte de ese modelo en el que fue creado, digamos. Entonces, eh, el cristianismo en sí no tiene motivos para ir en contra. El problema es el desconocimiento sobre lo que es el feminismo y todos los falsos conceptos que le rodean, digamos, ¿no? Ento- Que si, perdón, que si es algo que va a destruir a las familias, que es una lucha entre sexos, que son las mujeres que quieren ponerse por encima del hombre. O sea, hay muchas ideas equívocas sobre lo que es el feminismo en sí. entonces la siguiente pregunta es clara. Porfi o porfa, defínenos correctamente qué es el feminismo. En sí, el feminismo es exactamente eso, la defensa del principio el principio de igualdad entre hombres y mujeres. Y la segunda acepción que encontramos en la RAE es que es el movimiento que defiende ese principio en distintos ámbitos, ¿no? En la búsqueda de esa igualdad. Entonces, si vamos a lo que en sí, ¿qué defiende el feminismo? Pues busca la igualdad de oportunidades y de tratos entre los hombres y las mujeres. O sea, no, eso no significa que las mujeres pretendan que se les trate, digamos, cuando, por ejemplo, para hacer un trabajo, que se eliminen las diferencias físicas entre hombres y mujeres, ¿no? Que les digan que hagan el mismo esfuerzo físico que los hombres. No, se trata de que se les trate a la mujer y al hombre con el mismo valor, con una misma mirada de respeto y de dignidad, simplemente por formar parte de la humanidad, ¿no? Y se busca dentro del feminismo restablecer ese sistema social igualitario que había en un origen. Eso es lo que busca como fin último el feminismo. Y bueno, tiene como sujeto, digamos, político dentro de ese movimiento a la mujer, porque para que la gente lo entienda, solo hacer un símil, ¿no? Cuando nosotros hablamos de racismo, el sujeto de ese movimiento son las personas negras porque son las discriminadas. No, o sea, las personas blancas no se ofenden por eso porque no sufren, no son las que sufren discriminación. Dentro del feminismo, el sujeto político son las mujeres porque son la parte discriminada, digamos, dentro del sistema social patriarcal que definimos en el programa anterior. Y te das cuenta como dentro de las estructuras eclesiásticas, las diferencias sociales de raza se van moderando, se van modificando. Sería imposible que en el antiguo Israel hubiera un sacerdote negro o con gafas, ¿vale? Por decir una tontería. Sería impensable que hubiera sacerdotes o eclesiásticos que pertenecieran a una casta inferior, ¿vale? O que fueran extranjeros. Hoy en día, en todas las estructuras pastorales y sacerdotales de las iglesias, por lo menos de las iglesias occidentales, vemos que el pastorado, que el clero acepta todo tipo de personas, ¿vale? Curas calvos con gafas, chinos y pastores tuertos, no hay ningún problema. Pero esa diferencia entre hombres y mujeres aún no se ha superado. Normalmente, el acceso al pastorado, al clero, a los cargos eclesiásticos importantes está o limitado o restringido para las mujeres. Sí, lo está porque hay una idea equivocada en cuanto en primer lugar, a la capacidad que tienen las mujeres, digamos, ¿no? Hay distintas ideas. Algunos
es porque hay una mala interpretación, una manipulación que se ha hecho de textos bíblicos con los cuales se intenta justificar la no participación de las mujeres en cargos de responsabilidad, y hay otros que simplemente dicen, no, es que las mujeres han sido creadas por Dios con unas capacidades diferentes y con unos dones diferentes, por lo tanto Dios estableció esta jerarquización y estos desniveles, digamos, ¿no? Entre el hombre y la mujer. Y como no se acepta en la sociedad que sean iguales, tampoco dentro de la iglesia se acepta esa igualdad. Pero claro, dentro de un sistema religioso que fuera justo, esto no tendría cabida porque si vamos al origen, que es siempre, digamos, la columna en la cual nos sujetamos, digamos, toda la idea de la igualdad, volvemos al origen, al Génesis, pues Dios nunca hizo esa desigualdad, nunca marcó esa diferencia entre hombres y mujeres. Entonces, si hay roles establecidos, hay estereotipos en cuanto a lo que un hombre y una mujer pueden hacer o tienen capacidad de hacer, no fue establecida por Dios, fue establecida por los hombres. Y son los hombres los que establecen esa forma estructurada, digamos, de funcionamiento que lleva a que, bueno, a los hombres se les valore más y se les tenga en consideración como si tuvieran mayor capacidad para organizar, para administrar, para mandar, digamos, ¿no? Para ejercer el poder que las mujeres. No vamos a encontrar ninguna parte de la Biblia que Dios haya hecho esa diferenciación. Sin embargo, hay muchas instituciones religiosas que sostienen que esa división es divina. Una vez escuché a un pastor evangélico decir que no había ningún problema en aceptar que una mujer fuera primera ministra de Finlandia, fuera una Ursula von der Leyen, fuera una secretaria de un organismo internacional o gente tan mega competente, bueno, como Christine Lagarde, Ursula von der Leyen, como Angela Merkel. No había ningún problema. Pero nunca jamás aceptar que dirigieran o pastorearan una iglesia o actuaran como ministros ordenados. Es muy curioso. Sí, eso es, bueno. La vez pasada me encantó cómo explicaste el relato de la creación y cómo se ha tergiversado, cómo se ha malinterpretado. Está nuevamente, lo repito, en el episodio 1 de la segunda temporada. Y de ahí es donde sale para el cristianismo, pues ese machismo, ¿verdad? Eso de ver a la mujer diferente, inferior. En cuanto a otras religiones, tú que te dedicas más a esta temática, bueno, para mí el Islam es claro, yo creo que es más machista que el cristianismo. ¿Hay alguna religión que no sea machista que tú te hayas enterado? La verdad es que desconozco si existe. No me consta, digamos, que exista alguna religión donde no exista esta jerarquización digamos, en cuanto al hombre y la mujer. No. De momento no tengo registrado. Yo hago un repaso digamos, mental eso. ahora superficial a raíz de tu pregunta y no se me ocurre ninguna. Que a lo mejor las hay. Sí. Yo sé que No lo descarto, ¿vale? Porque no conozco a fondo todas las religiones y no, la verdad, pero las que tienen un fundamento judeo-cristiano, digamos, son desde ya que ya te digo que no. Sí, exacto. Porque el fundamento que tienen, digamos, ya viene contaminado y lo venimos arrastrando hace muchos siglos. Por ejemplo, en la iglesia cristiana, ya desde los padres de la iglesia, por ejemplo, mira, unas frases que tengo aquí, por ejemplo, ya en el siglo IV después de Cristo, es orden natural entre los humanos que las mujeres estén sometidas al hombre, porque es de justicia que la razón más débil se someta a la más fuerte. El jefe de la mujer es el hombre, San Agustín de Hipona. O sea, Menudo pájaro.
Ah, Sí. sí. Bueno, Santo Tomás de Aquino, No, como individuo, la mujer es un ser débil y defectuoso. tremendas Es citas. del siglo III. O sea, es que son cosas que a través de los siglos se han mantenido estas ideas. Fray Luis de León, los fundamentos de la casa son la mujer y el buey para criar y la mujer para que guarde. Yo no sé estos tipos qué No, problemas son tenían cosas con todo lo del bueno de hogar. la vida, ¿verdad? Con las mujeres, con el placer, con el sexo, con la familia, con cosas, saber qué problema tenían. Volviendo a la pregunta que hice, pudiera ser, voy a investigar, yo tampoco sé, pero lo que sí sé, cuando yo llevé una clase muy buena por el profesor que me la dio Roberto Badenas en la maestría. La clase fue Teología de la Familia y estuvimos viendo pues diferentes tipos de familia estructurados en religiones y hay un lugar, no sé dónde es, creo que es en el Tíbet, pero por esa región, donde ahí se permite creo que se llama androgamia, que son mujeres que tienen 2, 3 esposos. Ahí está visto, como lo contrario en el Islam, ¿verdad? Que un hombre puede tener varias mujeres. Y nos enseñó unos videos donde se va un hombre a trabajar, se va el otro, los 3 se despiden y tienen una mujer. Entonces, por eso yo hacía esa pregunta, porque si esa sociedad lo ve así, o siempre suele pasar que o la sociedad tiene influencia sobre la religión o viceversa. Entonces, por eso te hacía esa pregunta, pero puede ser que haya algún tipo de religión quizás minoritaria por ahí donde no exista eso. Habría que investigarlo. No, desde luego en el mundo cristiano no hace mucho veía un vídeo para mortificarme a mí mismo, no sé por qué lo hice, donde un señor también que tiene un canal se llama, voy a decirlo, Motivación Cristiana, pero creo que conduce a mucha gente al suicidio, decía, hay que prepararse para observar el día del Señor y hay que ayudar a la madre. Y decía, a la mujer, la reina del hogar. Esta es una de mis expresiones más odiadas, como hay otra que me da mucha rabia, la superioridad moral del capitalismo. Es en idiotez similar, la mujer es la reina del hogar. Y esto proviene de un canal muy cristiano, muy apologético del cristianismo, y encasilla a la mujer en su papel como reina del hogar. Y esto es propio del cristianismo, poner a la mujer en su sitio, que es como madre, como esposa, y en todo caso, para barrer el salón de culto, para barrer la iglesia, o bueno, como en algunos sitios se llama, diaconisas. De hecho, no sé, Eso es una Sari, no sé, en España o en el mundo en que te mueves, la cultura en que te mueves, cómo se ve. En Alemania y en Estados Unidos veo mucho yo que ahora salen mujeres a defender eso, o sea, a defender que ellas tienen que someterse, a justificar. Eso me parece a mí tan triste, pero sobre todo en esta área eh, sí, de los de ultraderecha, cristianos de ultraderecha salen a predicar eso y a decir que tienen que someterse, que debería ser un placer, un deleite servir al hombre y todo eso. No sé cómo, si es en la burbuja que me muevo que lo veo más o es un movimiento que tal vez esté creciendo o qué sé yo. Sí, iba a decir con respecto a lo que dijo Alfred recién, que es una de las incoherencias que tienen las instituciones cristianas, ¿no? Que hablan mucho sobre la mujer, pero siempre encasillándola en los roles que el patriarcado ha marcado para ella. Entonces es como decir, no, si nosotros las mujeres las apreciamos mucho, pero siempre y cuando estén cumpliendo los roles establecidos por el patriarcado. O sea, si no se salen de ese cuadradito, va todo bien, va todo perfecto, porque no se rompe nada, porque todo sigue funcionando igual y porque quienes se benefician son siempre lo mismo. Y es cierto lo que tú dices respecto a estos movimientos que hay ahora. Bueno, alguien dijo que el enemigo no sería tan fuerte si no tuviera entre los suyos a algunas víctimas, ¿no? Defendiendo su causa a algunas víctimas. Y es así.
Eh, Hoy en día vemos, por ejemplo, este movimiento de las tradwives, las mujeres de su casa, son chicas que se visten como los años 50 Y con unos vestidos preciosos, habla con las se vocecitas filman como de cuidando, niñas. cuidando sus bebés, cocinando, haciéndolo todo como si, vamos, es algo irreal porque una mujer en su casa no está vestida así, de tacones y súper arreglada, y no, es que no tiene tiempo, no te da la vida para hacerlo todo así. Entonces es crear una ficción como idealizando ese modelo que se empezaba a superar, digamos, ¿no? Porque es completamente injusto. Sin embargo, ahora hay todo un movimiento que lo promueve como una opción más digamos, que podría ser ideal para la mujer. Es verdad que, bueno, está eso, pero, o sea, están surgiendo muchas cosas. Em, el problema es la duda que genera en la sociedad. Bueno, es que si las mujeres quieren elegir dedicarse a la casa en lugar de salir a trabajar, lo que sea, pues entonces está bien, el feminismo no tiene nada que hacer ahí. Es que, digamos que, ¿por qué se mete el feminismo con eso? El problema está en que todo esto refuerza la idea tan antigua de que la mujer solo sirve para eso y la vuelve a encasillar otra vez. Digamos, es como ir una solita a encerrarse en una jaula de oro, pero Y una jaula al fin, sí, y lo ¿no? llevan a cosas que me parecen aún más peligrosas. Bueno, lo que tú dijiste, yo también estoy de acuerdo. Si ellas quieren vestirse así, vivir así, y es por elección libre, pues, ¿qué se va a hacer? ¿Va? Quieren vivir, y si son felices así, que lo sean. Pero ya lanzan unos mensajes que ya me parecen peligrosos, incluso hasta delictivos. Cuando se predica, ellas mismas lo hacen, o pastores que apoyan esa ideología. Por ejemplo, en las relaciones sexuales, que siempre tiene que estar dispuesta, aun cuando ella no quiera. O sea, si el marido quiere, y eso para mí es una violación. Totalmente, O sea, totalmente. cuando ella no quiere, pero el hombre tiene deseos, y citan un versículo, se me fue el versículo ahora, pero existe un versículo que lo usan para apoyar eso, de que no se debe de negar, algo así, la mujer. Bueno, dice Sí, Pedro, no os neguéis el uno al otro si no es por causa de la oración y por poco tiempo. creo que es ese versículo, sí. No sé, poco tiempo No, no, serán 20 minutos, no sé qué entienden esta gente por poco tiempo. pero eso les decía, a mí me parece ya es algo delictivo. O sea, no sé si rosa o no creo que rosa, ya es violación, no sé cómo lo ven Sí, sí, ustedes. totalmente. Sí, No sí. es, no es. Ujú. Sí, sí, el problema está en que antes, a ver, hasta hace el siglo pasado, por ejemplo, en España, pues si pasaba que que un hombre reclamaba a su mujer, que bueno, que aunque no tuviera ganas tenía que cumplir, pues no tenía quien le defendiera, pero era algo que la sociedad le imponía. Pero es que ahora eso se lo está presentando como si fuera ese sometimiento fuera algo que la mujer tiene que hacer para ser buena mujer y para cumplir con lo que Dios quiere. O sea, volvemos a lo mismo, que Dios no impuso esas cosas. El problema está en confundir que todo eso son imposiciones divinas, cuando en realidad son ideas meramente humanas que lo único que hacen es manipular a la sociedad para, digamos, para llevarlos por el camino de volver otra vez al entorno del patriarcado, ¿no? Había gente que se estaba saliendo de ahí, pues le pegan una vuelta para presentarlo de otra manera, pero el final siempre es el mismo. Y en las iglesias llevamos muchos siglos defendiendo ideas que son anticristianas en realidad, porque Jesús mismo no defendía estas cosas, ¿no? Jesús defendía la dignidad del ser humano, independientemente de su sexo. Pero a quienes prestó más atención y estuvo más por la labor de visibilizarles, de demostrar que él no se sumaba a toda esa presión que se quería ejercer sobre la mujer y todo eso, pues a la mujer, a los niños, a los pobres, a los enfermos.
Sin embargo, las instituciones religiosas siguen promoviendo no el modelo que Jesús Eso te iba a mostró decir. con su ejemplo, sino el que, perdón, el que viene de más atrás, ¿no? Sí, eso te iba a decir, porque antes mencionaste las religiones abrahámicas, ¿verdad? Hablamos del Islam, del judaísmo, cristianismo. El cristianismo, como su nombre lo dice, su base es Cristo, o sea, es Jesús y su mensaje. En teoría no debería de ser una religión así, pero como que en este caso, en esa temática, tira a la basura el mensaje de Jesús y se va mejor para atrás y toma los ejemplos del Antiguo Testamento. ¿No os dais cuenta que Jesús es un ministerio y en cuanto a las mujeres, efectivamente actuó como un antisistema? Vemos cómo habla con la mujer samaritana. Vemos como el tratamiento con la mujer que le lava el pelo que le lava los pies con su pelo, María Magdalena. Vemos su relación con niñas, con mujeres, dejándose patrocinar y su ministerio por mujeres, que eran quien financiaban el ministerio de Jesús. Su relación con las mujeres siempre fue abiertamente contraria a la tradición y a la ley judía. Bueno, eso y hacer cosas en sábado y un montón de cosas más, ir contra las normas de rituales y ceremoniales y de pureza. O sea, Jesús fue un auténtico antisistema, porque iba buscando, como he dicho, el equilibrio, la dignificación de todas las personas. Pero es que hoy ser feminista en un entorno cristiano vuelve a ser una conducta antisistema, como en su momento lo fue Jesús. Nosotros somos conscientes que Jesús hablara a solas con una mujer samaritana es como si lo hubieran pillado en la puerta, perdonadme, de un puticlub. ¿Me entendéis? Como si lo hubieran encontrado en un bar de alterne. Dejar que aquella mujer le lavara los pies con su pelo, un acto de un erotismo brutal, además de otras implicaciones, era muy, muy duro. Era una actitud antisistema y hoy ser feminista en un entorno cristiano vuelve a ser antisistema. Lo que dijiste de la mujer, eso fue un striptease de adoración. Sí. Eso fue, o sea, viéndolo en esa época, en esa cultura, que una mujer se descubriera el pelo y se lo soltara, que de hecho hoy en día todavía es algo muy, muy hermoso de ver, la cabellera de una mujer. En ese tiempo que lo cargaban cubierto siempre, pues fue un striptease. Y Jesús aceptó más esa adoración que la del que lo había invitado a... No hagas eso en Afganistán, ¿vale? Que una mujer haga eso en Afganistán se la juega. Pero es que es cultura semítica, la cultura judía y la musulmana son muy comunes, tienen rasgos muy comunes. Hacer eso, descubrirse el pelo. Y Jesús en ningún momento le dice, pero ¿tú qué haces? ¡Perdida! En ningún momento le dijo eso. Y cómo, por ejemplo, cuando Jesús resucita a la hija de Jairo, es una de las escenas más tiernas de toda la Biblia. Y es con una niña. Cuando resucita a la suegra de Pedro. El trato que tiene Jesús, atención, hacia los homosexuales, el siervo del centurión. Jesús, y a veces digo, pero chaval, los niños, los extranjeros. es que te estás metiendo en la boca del lobo, deja de tocarle las narices a todo el mundo. Sí. Y hoy el feminismo, insisto, vuelve a tocar las narices a todo el mundo. Voy a leer otra. ¿O querías decir algo, Sari, con respecto a eso o no? No, simplemente que, a ver, que Jesús hizo todo lo que no se esperaba, digamos, dentro de esa sociedad que hiciera un hombre. Él tuvo el comportamiento, ni siquiera sus discípulos estaban habituados a ver ese tipo de comportamiento, ¿no? Fijaos que él le devolvió la dignidad a la palabra de la mujer, por ejemplo. En aquella época una mujer no podía ser testigo en un juicio. Si testificaba, si tenía que denunciar algo, tenía que haber dos hombres que salieran de aval de su palabra para que se le creyera. Sin embargo, cuando él mandó a predicar a la samaritana, pues mandó una mujer, ¿no? Cuando él resucitó, pues mandó a María Magdalena que le avisara a los discípulos, fue la primera en anunciar la resurrección. O sea, ¿y qué pasó? Que los discípulos no le creyeron, actuaron como hombres de su época, no le creían la palabra de una mujer.
pero era Dios quien la había mandado. O sea, Jesús hizo muchas cosas que iban completamente en contra y todo lo que hacía cada vez que se acercaba a una mujer era para devolverle la dignidad, ¿no? Eh, También esta mujer a la que hizo atravesar todo un espacio masculino, la mujer encorvada, un espacio donde las mujeres no podían estar, les hizo atravesar todo un espacio que solamente era de hombres y hizo que los hombres tuvieran que soportar eso, ¿no? O bueno, o cuando la Eh, mujer, como le llaman la versión Reina Valera, con flujo de sangre, aquella mujer con una especie de regla perpetua, de menstruación perpetua, cuando dice, sí, ¿quién me ha tocado? Pero Sí. no digas eso, que esa mujer es impura y si te toca te está contaminando. Entonces Jesús está preguntando, ¿quién me ha hecho impuro? En realidad, Y lo para... que, pero él sí, fíjate que él cuando curaba a las mujeres, que en aquella época tocar una mujer era contaminarse, él podría haberles dicho, pues, levántate o estás curada. No, él las tocaba, aunque no necesitara hacerlo, las tocaba para curarlas, como lo hizo con la suegra de Pedro, por ejemplo. Dice que le puso la mano encima, pues, y la sanó así, pero él no necesitaba hacer eso, lo hacía para demostrar que él no tenía ese rechazo hacia las mujeres, ¿no? Lo puso muy en evidencia en muchas situaciones. Y o sea que como hombre, y como ser humano y como ser masculino, él dio un ejemplo completamente contrario a la sociedad de su época. Pero yo siempre remarco que como ejemplo el masculino es el modelo ideal para los hombres cristianos de hoy, ¿no? Sobre lo que deberían ser los hombres cristianos de hoy. Porque tienen el modelo ideal, digamos, un hombre tratando a las mujeres con la dignidad y el Y respeto que Dios les... otra cosa que era muy gorda, que eso Jesús siempre lo llevaba encima, ese estigma, que tenía ya, era mayorcito, tenía 30 años y era soltero. para esa época, Eso es para esa, impensable, ¿eh? me imagino todos los rumores que le sacaron. Escucha, es que según la tradición judía, incumplía el primer mandamiento de la Torá. El primer mandamiento de la Torá es creced y multiplicaos. Entonces, si no te casas y no tienes hijos, y ya madurito, ya espigado, 30 años, estaba Bueno, perdiendo el yo tiempo. conozco muchos, ese tema lo podríamos hablar un día, perdón, voy a hacer un paréntesis. Muchos teólogos muy buenos que escucho yo en de podcast, por lo menos 3 conozco que han hablado y dan sus argumentos de que Jesús era viudo, pudo Anda. haber sido un viudo, ajá, sí, pero eso es para otra ocasión, tal vez un día lo Hombre, discutimos. tampoco hubiera pasado nada que Jesús se hubiera estado casado, porque eso de Jesús Para mí no, con una mujer se ve como algo monstruoso. Porque claro, también tenemos el prejuicio de que cualquier contacto sexual ensucia al hombre, ¿no? O a la mujer. Entonces, un Jesús con una señora, qué horror, ¿no? sí, pero la primera vez que lo escuché y escuché los argumentos, es decir, que me chocó un poquito, porque claro, Chocante. venimos de totalmente otro discurso, pero son argumentos muy buenos. Pero algún día tal vez hablemos de eso. Un día tenemos que hablarlo, Gurri. Un día Sí. tenemos que hablarlo, sí. Ujú. Hay una pregunta acá que la marcaste, no sé si es para leerla o para no leerla. La No, esa la he es, marcado para la sección comprometida. ¿Para qué he hecho sí, yo? Vale, es la he muy malo marcado. tu esposo, es muy malo, te advierto. Ah, Entonces, no estoy al tanto, en- ¿verdad? entonces, Ya me diré cómo va la cuestión ahí. ok. Eh, voy a leer la pregunta 5. Si el reino de Dios es inclusión radical, ¿qué hacemos con 2000 años de estructuras que parecen diseñadas para que nada cambie? Esta pregunta me encanta porque acabamos de hablar de ese Jesús radical, ¿verdad? Que iba totalmente en contra de lo que era la costumbre en la época, pero las estructuras de hoy como que no están diseñadas para eso, para un mensaje radical. ¿Qué piensas tú? Uf, Piensas tú? uf, uf. ¿Qué piensas tú? Para un mensaje radical. 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 ¿Qué piensas tú? Para un men
Tampoco lo están las estructuras de las instituciones religiosas, y ni la sociedad políticas. ni las instituciones religiosas lo están, porque el modelo que se tiene no es el de Jesús. Estamos tan acostumbrados, son tantos años de un modelo que va en contra, digamos, del que Dios espera, que no solamente lo hemos terminado aceptando, sino que lo hemos adoptado como propio y se lo ha terminado defendiendo, que es lo peor de todo, ¿no? Y al defenderlo, lo que se está haciendo es justamente ir en contra del modelo de Dios. Es que es la incoherencia esta que mencionaba hoy, que se da dentro del ámbito cristiano, porque si tú no eres una persona de fe, si yo no creyera en Dios, entonces yo digo, bueno, es que soy así porque yo creo que esta es la mejor forma de vivir y esto es son mis principios, ¿no? Pero si yo digo que tengo principios cristianos, que creo en un Dios que es justo, que es amor, ¿no? O sea, hay algo que no pega acá. O ese Dios no es tan amoroso ni justo, o estos principios están en contra, digamos, si Dios es amor, entonces tiene que serlo para todo el mundo y tiene que considerar a todos sus hijos e hijas por igual, ¿no? Entonces, no puedo defender las dos cosas, que Dios es amor y que este sistema es bueno, porque se invalidan uno al otro, Pero digamos. ¿vosotros creéis que cuando Jesús, por decirlo de manera, vamos a ver, aproximada, funda su iglesia, que yo no creo que Jesús fundara una iglesia tal como la pensamos nosotros. Cuando Jesús da inicio a ese movimiento, él de verdad estaba pensando en una estructura tan compleja como las iglesias cristianas actuales, con esos sistemas financieros, esos sistemas de clero tan jerarquizados, esos auténticos emporios multinacionales intricadísimos, complejísimos. Jesús estaba pensando en eso, estaba pensando en una doctrina sistematizada, editada, desarrollada, que al final acaba congelándose para no variar y crea estructuras monolíticas como son todas las iglesias, donde es muy difícil que las cosas cambien y progresen. ¿De verdad Jesús estaba pensando en eso cuando llama a sus discípulos a predicar? Las comunidades paleocristianas, ¿eran así? ¿Eran tan complejas? ¿De verdad? Yo creo sinceramente que no. Ni Jesús fundó una iglesia así, ni Jesús tiene una doctrina, ni un sistema de templos, ni un sistema financiero, ni un sistema de cleros. Todo es un producto humano y además se arroga el derecho de imponer tributos, de aplicar disciplina y de matar a la gente. Al fin y al cabo, que es lo que ha hecho durante toda la humanidad. La iglesia que fundó Jesús. Esto es imposible, esto no es lógico. Entonces, en una iglesia así, lo más natural es que la voluntad de unos sojuzgue y se imponga sobre la de otros, que las conductas puedan constreñirse y limitarse, y que al fin y al cabo las estructuras superiores de la Iglesia se arrogan un poder que Jesús en ningún momento dio. Y son el reflejo humano, ¿verdad? Más que el reflejo de Dios, lo que vemos. Porque lo que decías es muy cierto. Cuando dijiste de que las iglesias o esas instituciones excomulgaban, expulsaban, si se basaran en los principios de Jesús para actuar en una denominación, entonces, bueno, la mujer tendría que tener un rol muy importante o un rol como cada persona, al igual que el niño, el hombre, el niño y la mujer, un rol, todos tuvieran un rol importante. En el caso de Pedro, que digamos le falló a Jesús, que falló al pequeño grupito, a la pequeña iglesia, llamémosle iglesia, que fundó Jesús, Jesús no lo disciplinó, no lo excomulgó. Al contrario, lo fue a decirle, tranquilo, ahora te confío mi iglesia, por decirlo así, te confío las ovejas, las ovejitas. Entonces no hubo disciplina ahí. Y hablando del tema de la mujer, pues ya lo mencionaste anteriormente,
el rol importante que jugaron las mujeres en el ministerio de Jesús, económico, misionero. Fue uno como el de los demás, como cualquier hombre. Y eso, pues bueno, no sé, yo creo que nos llevará toda la historia hasta que dejemos de existir esa lucha, pero creo que es una lucha que hay que darla. A mí me encanta eso de la batalla de las ideas, porque si yo veo una idea que no me gusta, pero no hago nada por contrarrestarla, pues voy a ver crecer esa idea. Pero si promulgo mi idea, doy a conocer mi idea, pues al menos voy a encontrar personas que van a decir, yo me identifico con esa idea. Y esto es justo lo que hacemos acá desde este podcast y con nuestras invitadas también, que agradecemos mucho a las Hernández, porque tuvimos a A Susana Susana, y Sara. que además habló de un Madeline, tema muy similar también, de los micromachismos. Sí, sí. me gustó bastante también, sí. Sí, otra Hernández argentina también, ¿eh? Nos están saliendo muy combativas nuestra sección argentina. Sí. Entonces, al socaire de lo que dice Urri, si queremos progresar en un feminismo cristiano, tenemos que cargarnos algunos dogmas, algún icono por el camino en ese desarrollo de una religión, de una iglesia completamente inclusiva e igualitaria. Hay algo que deberemos cargarnos. Yo creo que hay que empezar por casa. Si cada persona que se considera cristiana empezara por, en primer lugar, aceptar que el feminismo no es un enemigo, sino que al contrario es un principio que forma parte del carácter de Dios y que Él espera que forme parte de nuestra vida, pues el primer paso es adoptarlo como un principio de mi propia vida. Si cada uno hiciera eso, cada persona hiciera eso, pues no tendríamos que preocuparnos por las instituciones porque ya eso se solucionaría solo, digamos. O sea, al implementarlo cada uno en forma personal, a su propia vida, a su vida familiar, a su propio entorno, nos empezaríamos a tratar unos a otros de una manera más justa y más amorosa y más, digamos, coherente con el carácter de Dios. Y poco a poco, inclusive las congregaciones comenzarían a cambiar como comunidades, no sé si como instituciones, pero Bien. como congregaciones seguro que cambiarían muchísimo. El problema es que hoy en día se sigue luchando desde las instituciones religiosas, se sigue promoviendo la idea de ver al feminismo como un enemigo, cuando en realidad, si vamos al origen del feminismo como un movimiento que se identificaba como feminista, es que surgió dentro de las iglesias protestantes. Y la mayoría de la gente que se identifica como cristiana no tiene ni idea de esto, ¿no? Que cuando en 1848 3 mujeres weslerianas, algunas de ellas cuáqueras, se juntaron con otras eran 68 mujeres, 32 hombres que se juntaron para emitir lo que llamaron la Declaración de Sentimientos, fue lo que se conoce hasta el día de hoy como el primer manifiesto feminista, ahí procurando, digamos, defender no solo el derecho al voto, sino el derecho a la educación para las mujeres, el derecho a la participación social, y en realidad fueron mujeres religiosas, ¿no? Creyentes las que promovieron ese movimiento feminista, que se identifica a nivel mundial como el primero, como el que dio el puntapié inicial a nivel oficial, digamos, dentro del feminismo. Y es algo curioso que justamente sean las instituciones religiosas quienes estén en contra y con más fervor, digamos, del feminismo hoy en día, y que lo tachen como
una ideología, porque en realidad lo mencionan así, como una ideología que va a destruir a la familia, cuando en realidad, cuando uno promueve la igualdad de trato y de consideración y de oportunidades entre hombres y mujeres, si aplicamos eso dentro de los hogares, por ejemplo, lo que hace es brindar mayores garantías de éxito en cuanto al desarrollo de esa familia y la permanencia de la pareja, digamos, porque en realidad las familias, las parejas que tienen una relación igualitaria tienen muchísimas más posibilidades de sobrevivir como pareja que una que no lo es. Entonces, lo que se nos transmite es justamente lo contrario de la realidad y genera muchas dudas, claro, ante la desinformación, que era lo que mencionaba al principio. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Cuando mientras hablaba, yo aplaudía así en silencio, porque yo creo eso también. O sea, el cambio de que tanto peleamos, es cierto, todo el mundo pasamos criticando al gobierno, la organización, las ideologías políticas, etcétera. Pero es que el cambio más seguro es siempre el más pequeño, esos pequeños cambios que se van dando en casa. Y es que si yo, mis hijos, o sea, ven que yo, por ejemplo, no ayudo a mi esposa, sino que hacemos las tareas de la casa juntos, no es que yo le ayude a ella, sino que tenemos tareas que las hacemos juntos o las repartimos, el trato que le doy al medio ambiente. Entonces, esos niños van a crecer así. A mí me dio risa. Nosotros tratamos de, bueno, la basura siempre separarla y todo, pero antes se daba ese mensaje de tira la basura en su lugar, pero hoy el mensaje es, por ejemplo, no produzcas basura, trata de consumir cosas donde produzcas la menos cantidad de basura posible, ¿verdad? Y nosotros tratamos de hacer eso y somos cuidadosos en eso. Bueno, y justo nos pasó este año que estábamos en España. Íbamos caminando en las tardes, íbamos a caminar a la orilla de la playa y no íbamos con ropa para ir a bañarnos, sino con ropa normal. Fuimos a caminar y mi niño más grande de repente se mete al agua. Y yo dije, ¿este qué le pasa? ¿De repente se quiere bañar o qué? Y es porque había un plástico que estaba ahí en una ola, lo trajo y estaba en el agua, entonces se corrió a sacarlo. Y a él le duele bastante ver plástico, por ejemplo, en el agua y todo eso, basura. Entonces yo dije, güey, es hasta peligroso lo que estamos haciendo porque este se va a tirar al mar y se puede ahogar ahí. Pero es lo que ve, digamos, en la casa. Y eso es un pequeño ejemplo para extrapolarlo en el tema religioso, en el tema de relaciones con los demás. Es ahí, en casa, donde hacemos eso. Entonces, si vemos unas iglesias machistas, ¿qué familias tenemos? Familias machistas. Esa iglesia está compuesta por familias machistas. Si vemos unas iglesias sucias, llenas de basura, lo que tenemos son familias que les da igual y producen basura, tiran la basura donde sea. Entonces, los cambios se dan, completamente de acuerdo contigo, con lo que hacemos en casa, lo que enseñamos en casa, y no tanto lo que enseñamos, sino lo que hacemos en casa, porque se aprende más de lo que uno ve hacer a otro, de lo que uno escucha que le estén diciendo constantemente, ¿verdad? Se aprende más viendo hacer a alguien que escuchando que le digan a uno. Querido Pollux, gemelo divino, ya llevamos 1 hora de programa. Yo tenía aquí un corazoncito, pero no está. No sé a qué ha sido de él. Creo que Sarita lo ha cambiado de sitio. Porque hoy limpiando la habitación donde yo estoy ahora haciendo el programa, estaba limpiando, ¿vale? Limpiando el polvo, pasando el aspirador, por los sillones, por todos los sitios, lavando el piso. Y me he dado cuenta que no estaba el corazón, pero se me ha olvidado ir a buscarlo. No sé dónde está. Bueno. Pero sí, ya está, llegamos ya estamos sobre voy a hacer el corazoncito que salen en los dibujos coreanos. ¿Lo veis? Esto es un sí, corazoncito. sí. Esa es la parte de abajo del corazón, ¿no? ¿Vale? Mm. Venga. Vamos a acabar esta sección y vamos a la sección comprometida.
Estamos de nuevo tras la cortinilla y la sección es ¿quién me mandaría a mí venir a Suma Herética? Bueno, no se lo mandó nadie a Sara, se lo sugerimos, ¿vale? Y ella aceptó gentilmente como hacen todos nuestros invitados e invitadas. Por cierto, el lenguaje inclusivo, importante también, ¿eh? Invitados e invitadas. Vale, hermano Gurri, he señalado 2 preguntas, una para ti y una para mí, ¿vale? Sí, adelante. Empieza tú. Bueno, voy a hacer la primera, la de abajo, y tú haces la de arriba que te había gustado. Ok. Sara, ¿es posible leer la Biblia sin gafas patriarcales o hay que leerla con gafas patriarcales? Porque eso es una cosa que sé que tú comentas mucho. Las gafas violeta, las gafas, ver la vida con una enclave feminista, pero ¿podemos leer la Biblia en clave no patriarcal o es imposible? Sí, sí que es posible, pero para eso tenemos que tener una visión real de Dios, digamos, en cuanto a su carácter y no una idea tergiversada sobre cómo Él nos ve a nosotros. El tema es que una vez que nosotros tomamos conciencia de cómo Dios nos ha creado en igualdad, a partir de ahí, teniendo eso como base, podemos recorrer toda la Biblia y ver, no solamente, a mí esta idea me llevó a recorrer la Biblia analizando cómo Dios trataba a las mujeres y cómo los hombres trataban a las mujeres a través de la Biblia. Eso me llevó a ver que Dios era mucho más considerado de lo que yo pensaba, digamos. En ese sentido era más justo. Ahí fue cuando descubrí cómo Jesús hacía esas excepciones, digamos, con las mujeres que trataba y el modelo y el ejemplo que había dado. Entonces, si nosotros nos ponemos estas gafas, digamos, para leer la Biblia, seguro que vamos a descubrir como lo han hecho tantísimas teólogas feministas, que desde el siglo pasado hay unas cuantas que han destacado, Schuller Fiorenza, por ejemplo, que aún vive, hay, Tames, Elizabeth Tames, hay muchísimas, lo que se conoce como teología feminista, ¿no? Que no es teología hecha por mujeres, es teología hecha desde una mirada igualitaria, que no es lo mismo que decir que las mujeres hacen teología, digamos, porque hay muchas mujeres que pueden estudiar la Biblia y lo pueden hacer desde una perspectiva patriarcal igual que el resto. O sea que sí, efectivamente se puede y creo que además sería lo ideal. Y te iba a preguntar si tienes alguno de esos libros a la mano. A mí me encanta siempre ver recomendación de libros, cuando gente recomienda algún libro. No sé si los tienes a la mano, te damos un tiempito. No, aquí no. Ok. Aquí no lo. Ok, está bien. Bueno, voy con la siguiente Disculpa, pregunta. si puedes, Sarita, luego le puedes pasar algún título, alguna autora a Urri para que lo ponga en la Sí, información claro. del podcast. Sí, los pongo al Porque- final del episodio, pongo las imágenes de los libros como recomendaciones de Porque somos gente seria Vale. aquí, ¿eh? Somos gente lectura seria. recomendada, claro. Sí. Ujú, ok. La sumisión de la mujer en algunas epístolas es teología. A ver, la sumisión de la mujer en algunas epístolas. ¿Es teología? ¿Es ¿es texto teología? inspirado? Ok, sí. Perdón, ¿es Es que lo teología? escribe ¿Es mal, texto Urri, disculpa, inspirado? lo escribe. ¿O debemos decir simplemente que Pablo era un misógino recalcitrante? Ojo, hay un club fundado por nuestro querido amigo Pepe el Hereje que se llama Yo también odio a Pablo de Tarso. A Saulo de Tarso. Pepe el hereje no puede ver a Pablo. Pues, Sí, un tatuaje. Yo también odio a Saulo de Tarso. Vamos a... si esta pregunta fuera para Pepe, ahí tuvieron para un episodio. Pues mira, yo no puedo afirmar, no me encuentro en condiciones de afirmar si algunos pasajes que Pablo escribió o que se le atribuyen a Pablo, Eso los es otra. escribió
porque, porque eran sus ideas, o porque estaba haciendo alusión a costumbres de la época o a temas personales, ¿no? O si lo hacía a nivel general. Yo no puedo, no me atrevería, porque no soy teóloga, no me atrevería a entrar en ello, pero sí em, he rescatado que, por ejemplo, em, hay muchas mujeres a las que Pablo mencionó como colegas, como compañeras de ministerio. Si no me equivoco, en Romanos 16 hay 10 mujeres a las que se menciona. Y cada una de ellas son todas mujeres que tenían altos cargos, o sea, que habían desempeñado cargos de responsabilidad en la época de Pablo, Prisca, Priscila, Febe, Junia, María, Trifena, Trifosa, Pérsida, o sea, son un montón y la verdad es que Pablo se refiere a ellas con mucho respeto. Sería muy contradictorio que Pablo hablara de estas mujeres como sus colegas y que por otro lado dijera que las mujeres no tienen que abrir la boca dentro de la iglesia. Mm, O sea, hay algo ahí que no encaja. Incluso los líderes Entonces de yo la no lo iglesia, puedo, algunas. claro, no puedo decir esto era idea de Pablo o cómo se debe interpretar eso, ¿no? Pero lo que está claro es que indudablemente Pablo apoyaba a estas mujeres, se sentía casi orgulloso, podría decir, del trabajo que ellas hacían. Y con alguna de ellas fueron compañeras de prisión, inclusive, ¿no? Como Junia, a quien luego le cambiaron un poco el nombre para que pareciera Hombre. un hombre, Mm, para no reconocer que era una mujer con el paso de los siglos, ¿no? Dicen que los historiadores eclesiásticos Madigan y Osiek han descubierto 107 referencias, inscripciones y literarias a diaconisas y ministras de la iglesia primitiva. Eh, o sea que hay muchas referencias a mujeres. Y yo no creo que Pablo haya tenido, digamos, aversión en general a las mujeres, pero tampoco me considero una autoridad como para decir cómo se debe interpretar. Lo que sí siempre recomiendo es poner en contexto todo lo que se lee porque, claro, había una cultura imperante, había cosas que se tomaban de culturas que rodeaban, digamos, a ello, por ejemplo, de la cultura romana o de la cultura griega, y no propiamente judía. Y entonces, claro, el problema es cuando tomamos esos textos como si se hubieran escrito hoy para nosotros. De hecho, Madeline Y no, daba ese que no, argumento. si no funciona. Sí, dio ese argumento igual que el tuyo. Ella decía de que posiblemente fue un añadido porque no encaja con la teología paulina ni con lo que él, con su ministerio, donde intervinieron muchas mujeres que él las designaba como líderes de iglesia, donde dice la iglesia que se reúne en casa de y menciona a una mujer, o sea, la líder. Sí, pero si os dais cuenta, hay textos verdaderamente escandalosos que se Sí. atribuyen, entre comillas, a Pablo, porque no consiento que la mujer hable en la iglesia, porque la mujer solo se salvará si tuviere hijos. Hay Bueno, cosas que dices, este Pablo es un tío mierda, pero de primera. sí, que Contando, calle. hombre, dice Harold Weiss, el mítico, el erudito número 1, que por lo menos 7 de las 14 epístolas paulinas no son de él. Mm, Los evangelios no son de los evangelistas, es que hay mucho mito ahí también, ¿no? Eso también lo hablaremos otro día. claro. Y tú dices, tú sugieres, Uri, que una de las teorías plausibles es que según la iglesia se va patriarcalizando, se van traduciendo los textos a comodidad de los señoros. Me encanta la Pues palabra los señoros. Y incluso hay añadidos eso, es que para, de alguna manera, dar legitimidad a la preponderancia del varón. eso es aún peor, o sea, los añadidos. O sea, un añadido aquí porque me sale de aquí y yo añado esto porque es que no queda bien. Hay unos memes muy graciosos ahora que alguien dice algo, ¿verdad? Lo dice así muy, muy vulgar
Y dice, no, pero ¿cómo vas a decir eso? Ok, entonces digamos esto y esto y esto, en otras palabras, pero es lo mismo. Y los añadidos en la Biblia son eso. Bueno, el vete y no peques más. O sea, Ese es el más famoso de la todos, iglesia no quizás, sí. podía decir, pero ¿cómo es que Jesús le dijo, ni yo te condeno y lo haya dejado así, verdad? Agreguémosle ahí, vete y no peques más, porque si no, no, esto, Es que somos mejores que Dios, somos mejores que Dios y lo que Él no dice, pues ya lo decimos nosotros. Ay, exigentes. Sí, sí. Pero bueno, es que sepan, ¿no? Amigos de Suma Herética, hay muchos añadidos en la Biblia. Sí, bueno, en el texto de Marco, aquello de las serpientes, tomarán serpientes y no les morderán y tal, porque parece que en el texto de Marcos han quitado un trozo y han puesto otro. Bueno, sí. Sí. Para eso está Eh, al que le interese la temática, la crítica mayor se llama, que es donde comparan los 5.000 y algo manuscritos del Nuevo Testamento. Los que están en Münster, en la ciudad de Münster, en el Exacto. Instituto del Nuevo Y, Testamento. y viene en la Schumann Kowalski, viene también, es un Sí, por añadido ahí, supuesto. pero la crítica mayor, sí, ahí se comparan todos los manuscritos y ahí se puede ver claramente qué fue añadido, qué no, por si a alguien le interesa. Bueno, quizá ha llegado. Tenía yo alguna pregunta más que la voy a esbozar, pero Sarita, te voy a rogar que no la contestes y la guardamos para otro programa, ¿vale? La pregunta es esta. Si el patriarcado ha definido durante siglos cómo debía ser una mujer, cómo debía ser, cómo debía comportarse, ¿no estamos ahora diciendo, o de alguna manera, ya sabes por dónde va, tenemos algo así parecido al decir o al mandar? Vamos a ver si me di. Hablamos de la autodeterminación de género, ¿vale? Antes decíamos cómo debe ser una mujer y ahora decimos qué debe ser una mujer y qué no debe ser una mujer. Esta pregunta es muy conflictiva y no la vamos a responder ahora, ¿vale? Bueno. O sea, la autodeterminación de género, el movimiento TERF, el movimiento trans, yo creo que también hay una visión cristiana de esto, ¿vale? Es una visión muy variada, muy amplia. Y bueno, otro día lo tenemos que tratar. Esto es para llamar la atención del público, para dejarlos, ¿vale? Ahí, como decíamos antes, hacer un cliffhanger, dejarlos al borde del abismo y seguir hablando de esta Es un tema muy complicado y muy vigente y sobre el que hay muchísima confusión, no solo dentro del ámbito cristiano. Ya te digo. Es un tema, sí, que realmente, si lo tomas desde el ámbito cristiano, pues se puede explicar más fácil. Pero no lo hagas hoy, no lo hagas hoy, ¿vale? Te No, emplazamos no. para... Hay puntos suspensivos, esta historia Sí, continuará. sí. Bueno, vamos con el tema musical del día, ¿vale? Que no lo elegimos nosotros, lo elige nuestro editor, montador, Joan Marc. Él tiene muy buen gusto porque siempre pone música de jazz, como no podéis de otra manera. Y a la vuelta nos despedimos. Bueno, estamos de nuevo. Como dicen los ingleses, ¿cómo era aquello? We're right back, ¿no? Vengo enseguida, ¿vale? Y hemos vuelto enseguida. El tema de hoy, querido Pollux, estarás de acuerdo que como no nos ganemos un comentario negativo, voy a empezar a enfadarme. A insultar. Porque el tema es muy polémico, es muy polémico. O solo nos escuchan amigos, o nos escucha gente con una comprensión tremenda, con un espíritu abierto, comprensivo, o solo nos escuchan amiguetes y amiguetas. No lo sé. Me gustaría algún comentario que nos llamara perdidos y circuncisos, gentiles. Bueno, ya llegó uno en el episodio anterior. Ya sí. Ridículos, ¿no, tío? Sí, pero oye... Amigo, gracias. O sea, nos encantan todo tipo de comentarios. Los que nos felicitan y los que nos ayudan a mejorar porque hemos hecho cosas mal. ¿Que somos ridículos? Un poco sí.
Sí. Pero lo que nunca vamos a tener es el deseo de exhibir la razón, porque no la tenemos, ¿vale? No somos dogmáticos y no tenemos razón en casi nada o en nada, ¿vale? No somos dogmáticos. No, eso sí, por supuestísimo que no. Bueno, empezamos como dices tú, Urri, siempre a nuestro invitado le damos la última palabra, ¿no? Os voy a decir una cosa, yo soy abogado, ¿vale? Y en los juicios penales el juez normalmente le da la palabra al investigado, a la investigada, a la persona que está siendo objeto de juicio. Algunos jueces lo hacen, otros no, les dice, bueno, tiene usted derecho a decir una última palabra. Yo recomendaría a los que se vean en una situación ahí que no abran la boca, que no digan nada, ¿vale? Porque suele ser peor. No en este caso. Sarita, tienes derecho a la última palabra, pero como aquí no te vamos a condenar, sino todo lo contrario, te vamos a sacar en hombros, ¿vale? Adelante, por favor. Bueno, yo simplemente agradecer la invitación, me lo he pasado muy bien. La verdad es que ha sido muy agradable este ratito compartido. Y bueno, será hasta la próxima. Ya habéis elegido un tema, así que bueno, nos prepararemos para ello y cuando vosotros queráis, pues estaremos nuevamente por aquí. Querido hermano. Quería agradecer primero a Sara, me encanta siempre cómo expones esta temática y disfruto mucho. A nuestra querida audiencia, recuerden, sus likes nos ayudan. Si quieren que el algoritmo promueva a otros herejes que andan perdidos por ahí, que aún no se han unido a la comunidad, entonces con su like, con su comentario, el algoritmo recomienda esto. Y recuerden que abajo hay un link que dice conviértete en miembro de este canal. Con eso apoyan a Castor y Pollux a pagar la factura de este nuevo programa que acabamos de adquirir. A ver cómo funciona, ¿eh? A ver. Sí. Ok, un fuerte abrazo. Bueno, pues simplemente deciros que ha sido un placer, que seguimos en la brecha, que aquí en este programa practicamos la dogmatofagia. Quiere decir la deglución, destrucción y defecación de doctrinas. ¿Ok? Ha sido un placer, os queremos mucho. Nos vemos en el siguiente programa podcast o la parida esta absurda de Suma Herética.